y siguen los cambios en la pensión de sobrevivientes. Hemos tenido inconvenientes por unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que ya se colocó de acuerdo con la Corte Constitucional y a pesar de todo este cambio normativo ya se hace más difícil en el momento de la reclamación de la pensión de sobrevivientes de que estas compañeras o esposas puedan llegar a adquirir a ese derecho pensional. Decíamos que antes de todos estos cambios normativos, de todas estas jurisprudencias, podían las esposas reclamar la pensión de sobrevivientes sin importar tiempo de convivencia respecto de un afiliado. Y viceversa también cuando eran casadas, no importara sino probar el vínculo y no importar el tiempo de convivencia para poder acceder a esta pensión de sobrevivientes. Y con esos cambios pues se hace mucho más difícil poder reclamar y llegar a obtener esta pensión. Entonces, ya con estos cambios normativos, con algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia del 2024 y siguen estas sentencias ahorita en el 2025 que ya se ponen de acuerdo con la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional daba muchas más posibilidades para que estas personas pudieran llegar a esa pensión de sobrevivientes sin importar tiempo de convivencia. Entonces, ¿cómo están actualmente los requisitos para poder alcanzar esa pensión de sobrevivientes? Esos requisitos son para poder acreditar el derecho a esa pensión de sobrevivientes es respecto de un afiliado no pensionado. Si el afiliado que está trabajando activo o que dejó de cotizar fallece, esa compañera en unión libre tiene que acreditar 5 años al momento de la fecha de muerte. Ahora, si es un pensionado fallecido y dejó compañera, no eran casados, deberá acreditar 5 años al momento de la fecha de fallecimiento. Ahora bien, hay una excepción que es para esas esposas que eran casadas que hayan acreditado 5 años en cualquier época. ¿Qué quiere decir esto? Que si eran casadas y esa esposa se había separado, que se haya separado al momento de la fecha de muerte, puede adquirir esa pensión. Entonces, esas esposas que son casadas, que a pesar de que a la fecha del fallecimiento no convivió con ese pensionado y que era casada, puede adquirir esa pensión de sobrevivientes a pesar de que no convivió los últimos 5 años, sino acreditar 5 años en cualquier época con ese pensionado fallecido. Hacemos este llamado porque los fondos de pensiones privados y Colpensiones niegan esta reclamación, pero queda la vía de la tutela y la vía judicial para poder alcanzar ese derecho. De manera que si es tu caso o alguna amiga, algún familiar le negaron esta pensión de sobrevivientes, era casada, no hizo divorcio y le negaron por no acreditar los 5 años al momento del fallecimiento, tienes derecho a esa reclamación de esa pensión.